Sigamos ahí, querida iglesia, cierren los ojos, sigamos ahí, acompáñenos a alabanza para orar. Cierren sus ojos, querida iglesia, y vamos a agradecer a Dios por este día, por este servicio. Sus ojos cerrados ahí, y vamos a orar para que el servicio, la predicación de su palabra, toque nuestros corazones, transforme nuestras vidas. Estamos tan necesitados de ti, Padre. Señor Dios, gracias, Padre. Gracias, Señor, por hacernos tus hijos, Señor. Gracias por adoptarnos. Gracias porque podemos creer, Señor, en Dios el Padre, en Cristo nuestro Señor y Rey, en el Espíritu Santo. Y, Señor, creemos en tu palabra también, Padre. Creemos que la Biblia, Señor, eres tú hablándonos a cada uno de nosotros. Y ahí hay autoridad, Padre. Y ahí hay poder para transformar nuestros corazones, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo nos esté guiando en todo este tiempo y que tu palabra nos confronte, Señor. Que tu palabra, Padre, no solamente redarguya nuestro corazón, sino nos dé esperanza, que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay esperanza y que Cristo es nuestro Rey. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Gracias, querida iglesia. Podemos tomar asiento. Gracias al grupo de alabanza y adoración. Los niños, por favor, pueden ir. ¿Me ayudas con esto, por favor? Los niños pueden pasar a sus aulas. Y eso también. Les voy a mover ese van a caer. Bien, vamos pasando los niños por a sus aulas. Vamos buscando en sus Biblias, por favor, Primera de Pedro. Seguimos en Primera de Pedro, mientras nos vamos acomodando. Mientras saludaba a los que iban llegando, me encontraba con algunas personas que nos visitan por primera vez, ¿no? Les preguntaba, y le preguntamos su nombre ahí, y vamos a saludar a aquellos que nos visitan por primera vez. Hay números en sus lugares, ustedes pueden levantar la mano y vamos a darle la bienvenida a Iglesia Villanueva. Empezamos por este lado. Si alguien nos visita por primera vez, ¿no? ¿Nadie acá todavía? Bien. En este lado, ¿alguien nos visita por primera vez? ¿No? ¿Ya? ¿Aquí alguien viene por primera vez el día de hoy? Bienvenido, bienvenido, Iglesia Villanueva. Y había una persona que no está, que creo que es Paola, ¿no? ¿Alguien invitó a Paola que venga a la iglesia? ¿Paola está acá? ¿Cómo no? Ok, Paola es invitada de Francesca y José, así que cuando venga le daremos la bienvenida. Ella viene por primera vez, me compartía algo que me llamaba la atención y ella decía, tenía diferentes actividades el día de hoy, pero ella quería venir por primera vez, quería conocer, me dijo, no, yo he venido porque quiero conocer, me han invitado y qué alegría estar acá. Y realmente es con ese espíritu con el cual nosotros venimos a la iglesia para poder edificarnos juntos, para poder tener comunión entre nosotros, para poder alabar, glorificar y que su palabra sea la que nos esté transformando día a día. ¿Recuerdan que vimos la semana pasada? A veces conversando con el pastor Steve decimos, vamos a preguntarle a la congregación qué vimos la semana pasada y vamos a ver quiénes estuvieron atentos. ¿Pero alguien recuerda que vimos la semana pasada? Estábamos viendo que la palabra de Dios nos exhortaba y nos animaba a poder vivir en santidad. Habíamos leído el versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios. Y estábamos viendo lo que significaba nuestras acciones, nuestro comportamiento frente a los que no conocen a Dios, que al final terminaban glorificando a Dios. En Primera de Pedro hemos estado viendo que somos rescatados, que somos amados, que somos pueblo de Dios, que somos real sacerdocio, nación santa, y Dios va mencionando lo que somos para Él y lo que demanda de nosotros.
Pero no nos olvidemos que el contexto de 1 Pedro es Pedro escribiendo, Dios mismo escribiendo a aquellos que están sufriendo porque dejaron su tierra, fueron expatriados, estaban sufriendo realmente situaciones difíciles y estaba incluido el gobierno. El gobierno les estaba haciendo la vida imposible a estos hermanos creyentes a quien Pedro le escribe, y era el gobierno el que les estaba haciendo persecución, el que los estaba tildando de perturbadores. No nos olvidemos de ese contexto, es el gobierno. ¿Y quién gobernaba en esa época? ¿Quién gobernaba en esa época de 1 Pedro? Algo que siempre queremos recordar es que no se olviden, donde están sentados, si hay mucho sol, pueden moverse tranquilamente, buscar sombra. Los que están en sombra pueden moverse al sol. Tenemos ese privilegio de poder buscar sombra o buscar sol. Ya le decía, ¿quién gobernaba en esa época mientras Pedro le escribía la carta a estos hermanos? El emperador, ¿correcto? Anarquía. ¿Y qué era? ¿Y qué se hacía con el emperador? Era objeto de culto, ¿no? ¿Y por qué a los cristianos los llamaban alborotadores? Porque eran calificados como perturbadores, porque eran considerados rebeldes, porque los cristianos a veces tenían esta frase. Vamos a ver si tú la has dicho, ¿ya? Vamos a ver si tú has dicho esta frase alguna vez. Yo me someto a Dios, pero no a los hombres. La autoridad para mí es Dios. Dios es la autoridad. El hombre no tiene autoridad sobre mí. ¿Alguien ha mencionado esta frase en su crecimiento cristiano? ¿Soy el único que ha mencionado esta frase? Dios, solamente le hago caso a Dios. El resto, nada que ver, no va conmigo. Dios es mi rey, Dios es mi autoridad, Dios es Cristo es mi Señor. A Él solamente le hago caso, a Él me someto, a nadie más. ¿Por qué? Porque son seres humanos como yo, pecadores, dignos. Alguien decía amén por ahí. Entonces vamos a ver qué tan desierto hay en esa frase, porque en esa época los cristianos precisamente no querían rendirle culto al emperador. Decían, no es posible, solamente Dios, solamente mi Dios es merecedor de culto. Y eran conocidos como alborotadores y perturbadores, ¿no? El emperador gobernaba en esa época. Estamos hablando, algunos historiadores mencionan de Nerón, ¿no? Yo hasta hace pocos días sabía quién era Nerón, pero yo recordaba que mi abuelita había puesto su perro Nerón, ¿no? Mi instinto era un perro grande, inmenso, de pequeño. Y leyendo lo que la historia cuenta de este emperador que estaba en este momento, en toda esta coyuntura de la carta, era un sanguinario, era un injusto, era un corrupto, y todas las demás frases que tú puedas imaginarte en el gobierno. Hacía lo que quería, era un inmoral, pero él estaba gobernando al pueblo, y estaba gobernando al pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué le escribe Pedro a estos hermanos. Vamos por favor a 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13. A partir del 13, ¿sí? Me acompañan ahí, 2, capítulo 13. Y estaba buscando la manera de asociar lo que el Señor nos pide con el gobierno civil, lo que el Señor nos pide con la autoridad. No voy a poder mover mucho porque Daniel me ha dicho que solamente tenemos esta cámara. Hemos tenido problemas con el internet, así que gracias, Daniel. Daniel esperaba que se caiga el internet para ponerme un espacio donde no me pueda mover. Ya me dijo que de un lado a nada más. Le decía, quería ver la conexión que Dios utiliza entre someterse al gobierno civil y mi vida de santidad, mi vida que el Señor me pide ser santo como yo soy santo. Acuérdense que 1 Pedro nos ha dicho que somos embajadores, que somos representantes de Él en la tierra, que venimos nosotros trayendo el mensaje que Él tiene para el pueblo. Y
cuál es ese mensaje? ¿No? Un mensaje de reconciliación, un mensaje de esperanza. El Evangelio. Nosotros somos embajadores, representantes de Dios en la tierra. Y nos anima a vivir una vida santa. ¿Qué tiene que ver el gobierno civil en todo esto? ¿No? Al final, Dios nos podrá mostrar lo que tiene para nosotros. Mira lo que dice a partir del versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a su superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios. Algunos siempre decimos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿No? Y acá está expresamente, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Versículo 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Versículo 17, y hasta ahí vamos a leer, dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad a Nerón. ¿No? Honrad al rey. No se olviden del contexto, ¿no? Algunos de nosotros creemos que tenemos los peores gobernantes que pueda haber existido. Sin embargo, la palabra de Dios le está diciendo, Dios le está diciendo a sus hijos, ustedes que son mis embajadores, mis representantes, ustedes que llevan mi mensaje de reconciliación, honren a Dios, teman a Dios, honren a todos los hombres, versículo 17, y honrad al rey. Y cuando tú lees esto, nosotros no tenemos esta experiencia de vivir con un emperador, una anarquía, pero yo imagino que los hermanos comenzaron de repente a decir lo que hemos dicho, la frase que hemos dicho al inicio, no, yo solamente voy a honrar a Dios. Él es digno de mi honra, de mi honor. Al rey no, al rey no. Pero la palabra dice honra al rey. Entonces, vamos a ver qué quiere decirnos el Señor aquí. He separado en varios puntos. Primer punto, el mandato de sumisión. Hay algunos que apuntan, ¿no? El mandato de sumisión, versículo 13. ¿Por qué debemos someternos a las autoridades? ¿Por qué debemos someterme a las autoridades? Yo le voy a dar algunas alternativas. Ustedes van a decir verdadero o falso. Pero por favor, participen, hermanos, en sus casas también, verdadero o falso. ¿Por qué debemos de obedecer o someternos a las autoridades? ¿Qué es sometimiento? ¿Qué significa someterse? ¿Cuáles son sus sinónimos para ayudarnos a aclarar un poco más el panorama? Sinónimo de someterse. ¿Ah? Obedecer, ya. Depender. ¿Qué más? Sometimiento. Cuando le pide a la esposa, sujétate, sométete a tu esposa. Hay esposas que no quieren escuchar eso. Pero, ¿qué está diciendo? Sujétate, honra, depende, obedece. Obedece. ¿No? ¿Cuál es el antónimo? ¿Cuál es lo opuesto? Resisto, me rebelo y desacato. ¿No? Tengamos claro. Sumisión, obedecer, sujetarse, honra. Lo contrario, me rebelo, me resisto, no quiero, desacato. ¿No? Entonces, ¿por qué tenemos que someternos a las autoridades? Primero, porque se lo merecen. ¿Verdadero o falso, por favor? Este grupo de acá. ¿Debemos someternos a autoridades porque se lo merecen? Falso. Gracias, están atentos. Acá. Yo tengo otra pregunta, otra alternativa. ¿Porque son justas? Doctor Steve, su grupo de acá va a dar la respuesta correcta. Porque tenemos que someternos a las autoridades porque son inteligentes y sabios. Oh, gracias. Ok. Toda la iglesia, tenemos que someternos seguramente porque están libres de corrupción.
Están siendo grabados, ¿ah? Por si acaso, están siendo grabados. Entonces, ¿por qué tenemos que someternos a las autoridades? Por causa, el versículo 13, por causa del Señor. Por causa del Señor. Y tenemos que comenzar a recordar que esta palabra de sometimiento no solamente está ligado al gobierno civil, o a las autoridades como está acá. Le habla a la esposa, habla entre hermanos, le habla al esposo, a los hijos. Entonces, ¿por qué? Por causa del Señor, dice el versículo 13, ¿no? Nosotros, siendo sus siervos de Él, dijimos, somos embajadores de Él, representantes de Dios en el pueblo. La palabra dice que el resto de personas que no conocen de Cristo van a ver mi vida y van a glorificar a Dios. ¿Cómo? Sometiéndome a las autoridades. No porque sean justas, no porque no haya corrupción, sino porque por causa del Señor. Y hay dos partes que quiero que lo menciona el pasaje. Dice, es voluntad del Señor, ya lo vimos, porque es su voluntad. Si tú crees que conocemos algo, la voluntad de Dios, ese es uno. Es la voluntad de Dios que tú te sometas, no porque se lo merezcan, sino por mi causa. ¿Cómo funciona esto? Vamos a ver. Otra es por amor a Dios. ¿Por qué? Porque el que ama obedece sus mandamientos. Y a veces nosotros no asociamos. O sea, a ver, insisto con esto porque la Biblia solamente trae un solo mensaje y todo está relacionado. El que ama a Dios obedece sus mandamientos. Entonces yo me someto porque simplemente amo a Dios y es su voluntad, ¿no? Aquí he puesto yo, por ejemplo, vamos a Romanos 13:1, vamos a ver un poco más, vamos a adentrarnos un poco más. Este pasaje ha estado trabajando en mi corazón toda la semana, ¿no? Dice el 13:1, ¿no? Y claro, dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hay sonrisa por allá. Y yo no sé por qué el pastor justo en semana de fiestas patrias decidió no predicar o cambió para decir estas cosas de las autoridades. Pero mira, yo me someto a Dios y no a los hombres. Dijimos al inicio. Y ahora lo que el Señor está diciendo es, sométete a la autoridad que tienes arriba tuyo, sea en el gobierno, sea en tu iglesia, amén, sea en tu iglesia, sea en tu casa, porque la autoridad pasa por la casa, sea en el lugar en el que estés, sométete, porque yo lo he puesto. No. Es imperfecto, no sabe hacer esto, no sé, ponle el adjetivo que tú quieras ponerle. Pero él dice, porque yo lo he puesto. Yo decía, wow, yo lo he puesto. Y vamos a ver algunos versos que nos van a dar esta idea, ¿no? Entonces, si yo tengo a mi Señor y yo digo, Cristo es mi Señor, Dios es mi Señor, yo soy hijo, he sido salvado, soy nación santa. Y él dice, ok, si eres eso, sométete por causa mía. ¿No? Sujétate, obedece, honra por causa mía, porque yo los he puesto ahí donde están. Dice además, no hay, dice acá, no hay autoridad si no ha sido establecida por Dios. Amén. Nadie está sobre autoridad porque Él quiera, porque Él desee. Y alguien puede decirme, pero Jorge, nosotros elegimos, hay elecciones generales y hay candidatos que van armando sus listas. El hombre cree que él está armando la situación. El hombre cree que él está decidiendo quién va a ser la autoridad. El hombre supone de que nosotros vamos felices a votar y estamos eligiendo y suponemos que nosotros estamos eligiendo
al futuro presidente, congresista, lo que tú desees. Pero qué sorpresa, Dios es el que está eligiendo y levantando las autoridades. Amén. Dios, no, pero explícame eso, que ahorita lo vamos a ver. Dios está levantando y eligiendo, y Él está moviendo y haciendo su plan, que nosotros muchas veces no lo conocemos, pero es Él obrando. El hombre cree, el hombre supone, no, sí, yo, no, es Dios obrando. Y ya al hermano le compartía, mira, vamos a ver qué dice Daniel 2. ¿Recuerdan la historia de Daniel? Daniel y Nabucodonosor. El sueño que tuvo este rey, que nadie se lo podía interpretar, ¿recuerdan? ¿No? Ubíquense en la historia. Él decide aniquilar a todos los sabios, magos que tenía en su reino, porque nadie le podía adivinar su sueño. Impresionante, qué injusto. Él decía, no, yo quiero que tú me adivines mi sueño. Los magos le decían, pero cuéntame un poco y yo te lo interpreto. No, yo quiero que tú me digas qué he soñado. Y dio la orden, como nadie me adivina esto, por favor, eliminen a todos los sabios del rey. Y ahí estaba Daniel, que había sido llevado en cautiverio con sus amigos. Y cuando llegan a él, él dice, espérate, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué este rey Nabucodonosor es tan injusto? ¿Qué pasó? Le explican. No, lo que pasa es que él pidió que alguien le diga qué soñó. Ya, espérate un momento. Se va con sus compañeros y le dice, vamos a orar para que el Señor me revele lo que el rey soñó. Y fíjate lo que dice en el versículo 2, el capítulo 2 de Daniel. ¿Ya? Si quieres lo tomas nota para que puedas leerlo después. Yo siempre he dicho que la Biblia está llena de historias más fascinantes que las que tú ves en Netflix o en cualquier otro lado. Realmente son fascinantes. Daniel 2, versículo, aquí está, mira, vamos a leer esto. Daniel cuando ora dice, alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él pertenecen toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Está orando Daniel. Él quita reyes y pone otros reyes. Versículo 37 del mismo capítulo 2 dice, tú, oh rey, y está hablando con Nabucodonosor, y está frente a él, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, fuerza, majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo, aves del cielo, Él os ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio. Sobre todo, tú eres aquella cabeza de oro. Dios te ha dado el dominio sobre todo lo que hay alrededor de Él. Capítulo 4, verso 17 del mismo Daniel, estamos en esta historia. Los mensajeros de Dios habían decidido castigar para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da, y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Él le da el gobierno a quien Él quiere. Esto queda grabado, pero siempre digo, Él le da a quien Él quiere. Y puede utilizar al hombre más humilde, dice, a quien tú consideres, no, pero le falta, pero no es como yo sé mucho, yo sé de economía, yo sé de esto. Él le da a quien Él quiere. Y lo mismo pasa en tu hogar. Lo mismo pasa en nuestro trabajo. Él da, Él quita y pone reyes. Tenemos que entender este principio. Capítulo 5, 18. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre, hablando con su hijo, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. En la historia de Daniel podemos ver que Dios mismo dice que Él maneja todos los sucesos del mundo. No hay nada que ocurra a nuestro alrededor que no esté siendo manejado y operado por un Dios soberano como el nuestro. Amén. Hermanos, amén. Dios, nosotros decimos y cantamos, Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, Dios es el mismo ahora y Dios seguirá siendo el mismo. Nosotros mismos compartimos este mensaje. Y Él está diciendo, yo pongo reyes
Yo pongo autoridad a quien yo le doy autoridad. Y lo que te corresponde a ti, hijo mío, embajador mío, representante mío, es someterte a esas autoridades para que el resto de personas pueda glorificarme a mí por tu sometimiento, por tu obediencia. No. Yo creo que Dios no dice eso. Y viene la famosa pregunta, ¿pero qué pasa si? Igual que en matrimonio, ¿no? Cuando hablamos, Dios no estaba de acuerdo con divorcio, separación. Y viene la pregunta, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa? Y vamos a ver, la misma palabra nos da los límites de este sometimiento. Pero no nos olvidamos lo que está claro de como mandato, ¿no? Nuestro Dios no cambia. Nuestro Dios no cambia. Y la pregunta que nos toca hacer no es tanto por qué. Lo que nosotros queremos saber es para qué. Yo mientras estudiaba decía, ¿por qué el Señor nos tiene que poner autoridades que muchas veces nos cuesta mucho someter? Cuando conversas en los matrimonios, y perdone que mencione matrimonio, pero es un buen ejemplo, cuando tú dices, no, es que mi esposo no se gana el respeto. Ahí tiene que haber una alarma, ¿cómo que se gana? No se gana el respeto. No merece que lo honre. Por esto, por esto, por esto. Y así nosotros vamos buscando. Pero ¿qué pasa si este gobierno comienza a hacer cosas y comenzamos a buscar la manera de cómo nos salimos de este mandato? ¿Sabe por qué? Porque nuestra naturaleza es rebelde y no quiere sujetarse a la autoridad. Yo me preguntaba, ¿para qué el Señor hace todo esto y pone, como les digo, gobernantes y gente que realmente muchas veces tenemos muchos cuestionamientos? Y hay una respuesta que me daba mientras estudiaba en Santiago 1. Capítulo 1, versículo 2. Ustedes lo pueden apuntar. Yo voy a leer. Yo quiero asociar esto a este mensaje, porque le preguntaba, ¿para qué el Señor siempre tiene que ponernos autoridades difíciles? Y no se olvide que la palabra dice, las autoridades, el rey primero, pero a todo lo que él ponga como autoridad. Colegio, gobierno local, policía, y todas las autoridades que tú puedas que tienen algo de autoridad sobre nosotros. Fíjate lo que dice Santiago. Hermanos míos, acuérdense que todo esto es en el mismo contexto, O sea, no es que Santiago habló 100 años después, no, todos están en la misma época, diferente emperador posiblemente, pero la misma época, el mismo sufrimiento. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga, versículo 4, quiero que estén atentos ahí, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y todos nos sabemos este verso. Y todos por ahí hemos leído, sí, dice que suframos con gozo las diferentes pruebas, que lo que buscan es que nuestra fe en el Señor crezca, para terminar siendo, dice acá, hombres maduros sin que les falte cosa alguna. Viendo versiones, estudiando diferentes contextos, viendo otros comentaristas, el versículo 4, fíjate cómo lo traduce. Dice, por tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. A ver, entonces yo agarro y digo, las pruebas me las pone Dios, debo estar gozoso en las pruebas. Todos repetimos eso, pero nunca vemos el gobierno ni el sometimiento. Vemos enfermedad, vemos problemas, conflictos, pero nunca los asociamos al gobierno. Ahora traten de asociarlo al gobierno. Nos pone pruebas difíciles. Yo debo estar gozoso por someterme a estos gobernantes, muchas veces imperfectos, como yo, para lograr que madure y que pueda obedecerle a Dios en todo. Entonces yo digo,
Para empezar, Dios quiere que nosotros, cuando crezcamos en madurez parecido más a Cristo, lo obedezcamos, ¿correcto? Nosotros sabemos que el que va creciendo en carácter, pareciéndose más a Cristo, vamos obedeciéndolo más a eso. Él está interesado en que tú y yo crezcamos para obedecerle más. Y Él está diciendo, y tú tienes que estar gozoso por las pruebas que te pongo. Sí, pero ese, sí ese. Pero, sí ese. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tú, sometiéndote, porque yo lo digo, puedas obedecerme en todo. Amén. Dios es sabio. Sabe que tú y yo no asociamos rebeldía a mis autoridades, resistencia a mi esposo, resistencia a cualquier autoridad. No se lo merece. No, yo no lo voy a respetar porque ha hecho esto. Él sabe que nuestra naturaleza tiende a no obedecer. Y Él está interesado en que tú y yo nos parezcamos más a Cristo y que lo obedezcamos en todo. Entonces, comienza a ponernos, dice Santiago, que nos gocemos en cada prueba difícil que Él nos pone. Y vamos a ver, hermano, todavía no digan, pero explícame, vamos a ver porque la palabra dice que aquel que resiste a Dios, aquel que resiste la autoridad, resiste a Dios. ¿Sabe por qué no obedecemos como Él nos manda? Porque nosotros vemos la autoridad y no vemos por ningún lado a Dios atrás de Él. No lo vemos. Pero la palabra dice que Él la puso, que Él lo ha puesto con una razón. Que lo vamos a ver en un momento. Pero Él lo ha puesto. Yo buscaba un ejemplo, decía, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo? Y yo decía, bueno, vamos a dar un ejemplo con el pastor Steve en nuestro trabajo semanal, ¿no? El pastor Steve es el pastor de la iglesia. Amén. Amén, hermanos. Es el pastor de la iglesia, pastor principal de la iglesia. Dios lo ha puesto como autoridad de la iglesia, ¿no? Yo soy invitado a ser pastor asociado o pastor. Y cuando conversamos y tenemos que decidir cosas, hay cosas en las cuales no estoy de acuerdo con el pastor Steve. O no estamos de acuerdo en todo, ¿no? A veces nos preguntan, no estamos de acuerdo en todo. Hay cosas que no. Yo me acuerdo cuando estábamos tratando de regresar a presencial, ¿no? Me acuerdo una frase que él dijo, ¿no? Yo sí o sí, pero yo empiezo presencial sin ti o contigo. Pero yo empiezo. Sí. Y mi frase, mi conversación normalmente es, yo puedo estar en desacuerdo contigo, ¿no? Puedo estar en desacuerdo contigo, pero lo que tú decidas, que es lo que Dios te ha puesto como autoridad, lo que tú decidas, yo lo apoyo. Puedo estar en desacuerdo, pero lo que tú decidas, yo lo apoyo. Y yo empujo a tu decisión, y yo ayudo, y yo vengo, y yo armo. ¿Por qué? Porque Él está decidiendo, Él es la autoridad, y yo me estoy sometiendo a la autoridad. Vengo y ayudo. Estaba buscando un ejemplo, ¿no? Entonces, lo que Dios está diciendo es exactamente lo mismo. Yo lo pongo a Él para que te gobierne. No te gusta, lo siento mucho. No se trata de que te guste o no te guste. Tú tienes que apoyar y obedecer lo que la autoridad que Él ha puesto sobre ti demanda. Amén. Hay pocos amenes ahí. El pastor recién ha dicho amén. Después me va a decir, Jorge, podemos estudiar juntos lo que has predicado, ¿no? Hermanos, vamos a seguir desarrollando esta idea. Ojalá nos quede tiempo. Mira, Romanos 13 sigue diciendo lo siguiente, lo que te decía. Si te resistes a la autoridad del hombre, te resistes a Dios. Dice, de modo, versículo 2, capítulo 13, de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, ¿no? Dice, versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Versículo 4 nos dice para qué están las autoridades. Lamentablemente, nuestras autoridades, nuestro gobierno, han dejado de recurrir a la palabra de Dios para saber cuáles son o sea, qué Dios demanda de ellos. Dice, porque es servidor de Dios, las autoridades, porque es servidor de Dios para tu bien. Wow.
Yo le compartía a los pastores Steve cuando estudiaba, decía, la palabra dice porque es ministro de Dios, al servicio de Dios, para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Nuevamente, estoy leyendo la Reina Valera, por si acaso, ¿eh? Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Las autoridades que Dios ha puesto sobre ti y sobre mí están al servicio de Dios para nuestro bien. Alaban lo bueno, castigan lo malo. Esas son, ese es nuestro. Alguien dice, ¿y Dios qué dice del gobierno? Está establecido, por supuesto que Dios dice de todos los temas que tú quieras conocer. No me someto al hombre, solamente Dios, a Él me someto. Falso. Eso no dice la palabra de Dios. Y lo siento mucho si crees eso. Pero la palabra de Dios dice que si resistes la autoridad que Dios pone en tu iglesia, en tu gobierno, en el colegio, en tu casa, te resistes a Dios. Y por eso es que la esposa muchas veces no se da cuenta. Y por eso es que tenemos problemas en los matrimonios. Y tenemos problemas en la iglesia. Y tenemos problemas en cualquier lugar que tú des ejemplo, hay problemas. Porque no queremos someternos. No, a mí me parece que no, así no es. Yo, no, esposo mío, no. La cocina la quiero de rojo, yo no de negro. No, es una broma. Ya conté la historia de mi esposa de la cocina, así que... entonces, el problema es porque no queremos someternos, porque no lo asociamos. Si me resisto a ti, me estoy resistiendo a Dios. Y como no asocio Santiago 1, 2 y 4, que Él me pone precisamente a aquellas personas que yo puedo creer imperfectas para que yo aprenda y termine obedeciéndolo a Él. Porque si obedezco a mi esposo que no merece ser obedecido ni someterme, voy a más fácil someterme a Dios. Amén. O sea, no hay manera de que yo me someta a Dios si no me someto a mi esposo. No hay manera. Cualquier cosa, versión Jorge Hablar es flor. Porque, claro, no, sí señor, no, yo amo a Dios, yo me someto a Dios, yo sí hago lo que Dios quiere, pero no, a mi autoridad no, a mi esposo no, a la autoridad que, no, él no. Falso, te están mintiendo, el enemigo está mintiendo, porque no es lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a ver los límites, hermanos, tranquilos, todos me están mirando como pidiéndome cuál es el límite, dónde, hasta dónde, así que vamos a seguir eso. Regresamos ahora al versículo 13 que habíamos visto. El grado de sumisión, ya, versículo 13, grado de sumisión, ¿hasta dónde voy a someterme? Dice, a toda institución humana, ya sea el rey como a su superior, ¿no? A toda institución humana y a los gobernadores como por él enviados, dice, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Entonces, tenemos que primero empezar, que la institución humanas son establecidas por Dios. Él instituyó el gobierno, Él instituyó la iglesia, Él instituyó la familia. No nos olvidemos, Él lo ha instituido, ¿no? Y ¿hasta dónde es el grado? Cuando las autoridades te prohíben, ojo ahí, cuando las autoridades prohíben hacer algo que Dios demanda, la Biblia nos da múltiples ejemplos, pero nosotros no tenemos que someternos porque primero es Dios y después es el hombre. Cuando la autoridad demanda algo que está prohibido por nuestro Dios, yo digo que no. Cuando quiere que hagamos algo o nos invita a pecar, algo que nos prohibió el Señor, no, lo siento. Y hay historias e historias e historias en la Biblia que mandan eso. Daniel, ¿no? Ustedes saben. Y todos van a levantarse y van a adorar al emperador. Daniel dijo, no, yo no. Aarón abrió su ventana, no lo hizo ni siquiera escondidas, abrió su ventana y alabó a Dios. Dijo, en esto yo no me someto. Porque iba contrario a lo que Dios decía. Cuando lo que demanda Dios lo prohíbe, o cuando lo que nos quiere prohibir Dios lo demanda. El día que nos digan, damos la orden para que la iglesia, y este es un tema, damos a Dios iglesia para que haya matrimonio homosexual. Ese día digo no, yo no caso matrimonio homosexual porque Dios no lo contempla. Ahí no me someto a la autoridad.
Está prohibido evangelizar, compartir la palabra. No, disculpa, no me someto ahí porque Dios me pide que yo comparta la palabra. Hay múltiples ejemplos de en qué nos sometemos y en qué no. Pero eso no corta para nada el principio fundamental, el mandato de él, de someternos a toda institución humana, a toda autoridad que la puesta. Entonces, el propósito del gobierno, ya saben, restringir el mal, promover el bien público y castigar la maldad. ¿Ya? 4, punto 4, vimos el grado de sumisión, vimos por qué hay que someternos. 4, la razón de la sumisión, ¿no? Versículo 15, ¿qué dice el versículo 15? Vamos a tratar de avanzar un poco más rápido. Versículo 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿No? Está diciendo que haciendo el bien, ¿qué significa hacer el bien? Sometiéndome a la autoridad sin resistirme a sus mandatos. ¿Qué causa este sometimiento? Que callemos la boca de aquellos que no conocen de Dios, pero que hablan del cristiano como aquel rebelde que no se somete. Lo que te estoy diciendo es eso. La voluntad de Dios es que tú hagas el bien, sometiéndote a tus autoridades, para que el resto se calle la boca. Es lo que está tratando de decir. Porque el resto decía que nosotros somos rebeldes, que no hacemos caso, que somos perturbadores. ¿Cómo eran conocidos los apóstoles? Como perturbadores. Estos que vienen y perturban la ciudad. Bueno, les callas la boca, dice acá, con tu comportamiento frente a las autoridades. Y hermanos, una chiquita acá, ¿sabes por qué tu hijo o mi hijo le cuesta someterse a nuestra autoridad? Porque ve en el Padre que no se somete a la autoridad. ¿Cuántos de nosotros no nos sometemos a la autoridad dada por Dios y queremos que nuestra familia se someta a nuestra autoridad? Eso es hipocresía. Demando autoridad. No, yo soy el Padre, el Señor dice que yo soy la cabeza, soy la autoridad. Pero cuando tu familia ve tu comportamiento frente al gobierno, frente a la municipalidad, frente a la policía, no sé, ven a un hombre que le cuesta someterse a la autoridad como Dios dice. Pero yo quiero que mi familia me honre y se someta a mí. Es por eso que no funciona. Es por eso que nuestros hijos lo único que hacen es hacer lo que ven que tú haces. Nada más. Si tú quieres tener hijos obedientes a Dios, sométete a la autoridad que Dios pone. ¿Por qué crees que tu hija es rebelde? ¿Por qué crees que tu hijo es rebelde? No, lo que pasa es que Dios no lo ha transformado. Mira, ven, pastor, libéralo, pon en las manos, libérale ese espíritu de rebeldía. No. Cuando tú te sometas y tú dejes de resistirte a la autoridad, tus hijos van a ver y van a comenzar a entender lo que es vivir el Evangelio. No sale de otra forma. No, pastor. Ya ha pasado, no es que no, pastor, quiero que le quiten este espíritu de rebeldía. Bueno, empieza sometiéndote tú a las autoridades, a tu esposo. Viene el tiempo de la familia en agosto. Ojalá pongamos un tema ahí de sometimiento. Pero lo que yo quería ir terminando, porque hay que invitar a la alabanza que vaya pasando. Yo quería ir terminando porque nosotros no asociamos sumisión y obediencia de gobierno, de autoridades, con mi casa, mi hogar, mi familia, el colegio, la iglesia. No lo asociamos, pero yo decía que toda la Biblia tiene un solo mensaje. Y por supuesto que tiene que ver. No puedes decir que te sometes a Dios. Repito, hermano, si no te sometes a la autoridad que Dios ha puesto sobre tu vida. No, es que mi papá no merece porque él hace esto y mira todo lo que tengo. Por esto yo no lo honro. Tiene que ver con el tema de honra a tu padre y a tu madre, no porque eso lo merezca, sino porque es agradable a Dios. Nuevamente, voluntad de Dios. Jorge, yo quisiera saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. La palabra de Dios está llena
El mismo Dios expresa su voluntad en su palabra. Quiero que te sometas. No, pero tú no sabes lo que es mi esposo. No lo sabes. Sí, sí lo sé, porque yo soy igual. Perdón, mi esposa. Sí lo sé, porque yo soy igual. Pastor Steve es distinto. Amén. Yo soy igual. Yo padezco lo que tú padeces. Y mi matrimonio es igual a tu matrimonio. ¿Cuál es la diferencia? Porque es que entonces, no, primeramente Dios eligió lo indigno para predicar su palabra. Por supuesto que nos cuesta someternos. A mí me duele someternos. A veces quisiera rebelarme. Y me rebelo sin que nadie se dé cuenta, ¿no? No contesto el WhatsApp, no respondo, no quiero que se den cuenta que estoy molesto. Ayer una hermana me decía, me dice, ¿sabes qué? Hace 2 semanas que estoy molesta con usted porque usted ha hecho esto y lo otro. Y yo digo, amén, qué bueno. Y yo quería mostrar mi malestar, no contestando el WhatsApp, no saludándolo, no venía acá y me iba. Oh, todo eso hecho, sí, todo eso hecho. Bueno, está bien, sí le entiendo porque yo tengo lo mismo. Qué bueno que vengas a pedir perdón, nos perdonamos, nos abrazamos, le llegamos a Dios y el diablo quiere separarnos. Mas Dios quiere que nosotros tengamos comunión entre nosotros y nos estemos perdonando unos a otros. Hermanos, el pastor no está acá porque sea perfecto. Y si Dios ha puesto un pastor, no es nuestro pastor, hablo en general de la iglesia. Y si Dios ha puesto un pastor que se le olvidan las cosas y que no tenemos orden, Dios lo ha puesto. Amén. Para que nosotros nos sometamos a Él, para que finalmente podamos obedecerlo a Dios en todo. Porque si no lo obedezco a Él y no me someto a Él, jamás me voy a someter a Dios. Santiago 1, 2 al 4. Me acompaña con la última parte. 16. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo? Como siervos de Dios, ya ustedes no son esclavos del pecado, ahora que son esclavos de Cristo, siervos de Cristo, entonces ustedes tienen que obedecerme en someterse a las autoridades. Terminamos con el versículo 17, la aplicación de la sumisión. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Honrad al rey. ¿Sabes qué significa obediencia? ¿Sabes qué significa obediencia? Sumisión voluntaria a la voluntad de otro. Obediencia significa sumisión voluntaria. Yo elijo voluntariamente hacer la voluntad de otro. Y es la voluntad de Dios la que demanda hacer. ¿Qué tiene que ver con lo que me olvidó la semana pasada? De vivir vidas santas, en santidad. Someterse a la autoridad que Dios ha puesto sobre tu vida es vivir en santidad. Amén. Mateo 5, 14. Termino con esto y oramos. Fíjate lo que dice Mateo 5, 14, 16 respecto a sus hijos, respecto a sus embajadores, respecto a ti y a mí. Dice, ustedes sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Versículo 16, y oramos, así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué cosa? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el propósito de todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Ese es el propósito de someternos a personas que para nosotros son impresentables, imperfectos.
Porque por supuesto que son imperfectos. Porque yo soy imperfecto. No nos sometemos porque sean justos. Nos sometemos para que vean nuestras buenas obras y todos glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar, querida iglesia, por favor, cerramos los ojos. Padre amado, gracias, Señor, por tu palabra. Hay un solo mensaje, Padre. Hay una sola historia, Señor. Toda la Biblia habla de Cristo, Padre. Y erróneamente, Señor, creemos que someterme a Cristo lo puedo hacer sin someterme a mis autoridades, o estando mal con mi esposa, o estando mal con mi esposo, o teniendo mala relación con mis hijos, o guardando rencor a mis hermanos. Y creemos que puedo estar bien contigo resistiendo a lo que tú expresamente demandas en tu voluntad. Padre, ayúdanos, Señor, a poder cada día parecernos más a Cristo en obediencia, Padre. Danos esa fortaleza para poder someternos a toda autoridad. Y Padre, si hay alguien aquí que nos visita por primera vez y que no sabe de qué luz estamos hablando, que no sabe a qué nos referimos con ser tus embajadores, tus representantes, que el día de hoy, Señor, tu Espíritu Santo toque su corazón para salvación. Y que al finalizar el servicio nos busque, Señor. Nos busque alguno de nosotros para poder compartir con Él las buenas nuevas. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, querida iglesia.